tipo de interferencia se pueda ver con absoluta calidad, ¿no?, a través de una aplicación, ¿no?, Play Store. O sea, la gente ya no solamente quiere ver televisión, sino quiere informarse también al mismo tiempo, y las redes es un multiplataforma, ¿no? Es prensa escrita, es radio, es televisión. Y es a lo que apunta también Digital Televisión. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tino? Y un saludo a todos los televidentes. Nuevamente estamos en esta tarde para comentar algo muy importante, Tino. Hoy día, no sé si, por favor, las imágenes del mensaje que le hemos colocado en algunos puntos claves, ¿no? El éxito en el manejo de la pandemia es en la organización que debe tener y el trabajo en equipo. Porque si tú trabajas separadamente, estamos hablando gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, cada uno se dispara y hace lo que cree conveniente. Pero en el caso... No vamos a tener un éxito como lo están teniendo otros países. Entonces, no sé si podemos escuchar un momento, por favor. Bueno, si ya están listas las imágenes, ¿Sí? vayamos entonces con lo que ha dicho hoy vía videoconferencia en Palacio Francisco Sagasti. Veamos. Por ejemplo, ya sabemos que la variante inglesa está presente en nuestro país. Y también ustedes saben, amigos ciudadanos y periodistas en esta sala, que la variante inglesa añade a esta R, esta tasa de reproducción, entre 0.4 y 0.7. No sabemos qué tan extendida está todavía y esperemos que no esté demasiado extendida, pero es un factor adicional a estas curvas que les mostré al principio, porque indican que podría, ese R en realidad ser 1.13, podría ser un poquito mayor. No sabemos cuánto. Pero por otra parte, a diferencia de los países más desarrollados que enfrentaron esta segunda ola, que están enfrentando esta segunda ola, el porcentaje de peruanos seropositivos, que quiere decir que han tenido una infección con el coronavirus, está por encima de 40%. No sabemos qué tan protegidos están, pero ciertamente en comparación con otros países en los cuales la tasa de seropositividad es mucho menor, aquí pareciera que ese 0.4 a 0.7 de R de repente no es tan grande. Esperemos que sea así. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque sabemos, por lo que los epidemiólogos nos cuentan, de que estas cifras son estimadas, de que no se conoce incluso en otros países más avanzados que nosotros estas cifras en detalle. Y la fragilidad económica es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Recuerden, cuando empezó la pandemia, el Perú estaba en una situación económica envidiable en toda la región. O sea que podíamos aguantar relativamente mejor que otros países una situación de crisis como la que tuvimos. Si se manejó bien o manejó mal es otra historia. Pero ahora, en comparación con la situación en que estábamos a principios de marzo, a mediados de abril, estamos en una situación mucho más frágil. Es otro factor a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esto? Buscamos una serie de indicadores sanitarios y epidemiológicos y créannos, probamos como 7, 8 indicadores. Al final vimos que lo que explicaban mejor la tasa de contagios y la tasa de hospitalizaciones eran la tasa de R efectivo, la positividad a las pruebas moleculares y la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Usamos, como le digo, otros 4 o 5 indicadores, pero nos vimos que lo único que hacían era añadir un poquito de información a estos 3. Y en el caso económico utilizamos el PBI, por supuesto distribuido de manera regional, y el empleo que se generaba para tener una idea de la actividad económica y cómo balancear lo que es la consideración epidemiológica con la condición económica. En fin, no los voy a aburrir en detalle, la metodología nos tomó un poco de tiempo y los colegas que están aquí del gabinete han trabajado intensamente en esto, así que paso directamente a algunos de los resultados que tuvimos. Quizás la siguiente, Sara, por favor. Bien. Muy bien. Hemos escuchado al señor Francisco Sagasti, que efectivamente, como dicen algunas personas, pareciera que está cumpliendo un papel
de docente en la universidad, ¿no? Haciendo una conferencia, un poco aburrido para el populorum, pero hay cosas que dice que la verdad son repetitivas, ¿no? El Perú efectivamente ha tenido más de 65.000 millones en reservas, ¿no? Que prácticamente han desaparecido. ¿Y quién es el causante de haber desaparecido todas las reservas que tiene nuestro Perú? Casi todo, ¿no? Y es más, nos ha endeudado por 10 a 15 años más a este país y a todos, a cada uno de ustedes, amigos televidentes, el señor Vizcarra. Una decepción total, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente lo quiere a Vizcarra? Es la pregunta. ¿Por qué lo quiere la gente a Vizcarra? Por el bono. Es una vergüenza, pero la gente que no merecía recibir un bono, no digo todos, algunos sí merecían recibir su bono, pero porque hay gente pobre que no tiene ninguna oportunidad de recibir ni un sol, y la verdad estar más de 120 días enclaustrados, sin trabajo, y es más, muchos echados a la calle, definitivamente necesitan una ayuda del Estado. Pero migajas, ¿no? Y sin embargo, yo estoy completamente seguro, eso sí se lo puedo decir, Vizcarra va a ser congresista, porque se va a aprovechar de la popularidad de haber regalado dinero. El señor Vizcarra, además, tiene la anuencia de las élites de poder para volver a ser congresista porque ha cumplido con los poderes fácticos, ¿no? ¿Cómo que ha cumplido señor periodista? Bueno, ha cumplido, les ha dado una gran cantidad de millones, ¿no?, a todos los bancos, a todas las empresas, ¿no?, que lejos de reinvertir ese dinero, lo que han hecho es sacarlo fuera del país. Eso es traición. Y eso no es nuevo, ¿eh?, por si acaso. En la época de Alan García, los benditos dólares MUD fue igual, lo mismo. Se le regaló a unas cuantas personas que lejos de aprovechar esa oportunidad de fortalecimiento de la empresa, lo que hicieron estas empresas es sacar ese dinero y traicionar al país. En esa época del APRA, justamente el dólar MU hizo millonarios a muchos compañeros que ahora son grandes empresarios, broadcasters de medios de comunicación a nivel nacional. Con el bendito dólar MU. Así es, no pagaron, pues, o sea, les prestaron, no devolvieron y caducó la cobranza, entonces se quedaron con ese dinero. Y Vizcarra no solamente tiene la simpatía del pueblo a través de los bonos, sino que tiene la simpatía de quienes manejan este país. Ojo, repito una vez más, yo no estoy en contra de la gente que hace empresa, pero aquellos que se creen dueños del destino del Perú y que son antipatriotas, porque ese es el término. Pero siempre ha habido, Tino, esto. Lamentablemente en la historia, si tú te pones a analizar durante todos nuestros años republicanos, los grandes empresarios, las grandes transnacionales han venido al Perú a manipularnos, a manipular a la gente. Han utilizado políticos del momento para colocarlos como coordinadores de sus proyectos o programas que tenían para captar dinero. Tenemos esas empresas grandes. Si tú recordarás en la época del guano, por ejemplo, en el contrato de Dreyfus, todas las ganancias se las llevaron las empresas. El Perú estaba prácticamente como un mendigo. La pregunta es, Jorge, ¿qué ha hecho Vizcarra en su periodo como presidente de transición? ¿Realmente algo notorio? ¿Qué ha hecho? ¿Manejó bien la pandemia? No, en absoluto. Yo lo veo más altas como en un enfoque distinto que el tuyo. Por ejemplo, ¿por qué la gente lo admira de alguna manera? Porque el Congreso le ha ayudado, pues él se ha peleado siempre con el Congreso y la gente ha estado siempre opuesto a todos estos congresistas mediocres que están en estos momentos y los que han estado antes. ¿Tú crees que la medida de cerrar el Congreso es una buena obra? Para el pueblo es bien visto, Tino, y para muchos... Cumplió con la opinión pública. Claro, cumplió. Trabajó para la opinión, para manejar lo que en ese momento le estaban reclamando. Exacto. Manejó Entonces, muy bien lo que se llama la comunicación política. La gente aplaudió esa medida porque todos estábamos involucrados, te lo digo porque también como ciudadano, que ese Congreso se cierre, pero después ha sido la daga para él. Entonces, ahí viene la otra parte coyuntural donde la gente quería que siga ese mandato, no por la persona,
sino porque sigue ese presidente y culmine esa transición, porque él es de transición también, Vizcarra, y culmine este 28 de julio, en la cual no lo dejaron los diputados, los congresistas, entonces lo vacaron. Entonces, eso ayudó mucho más a reforzar, digamos, que esté con un alto porcentaje de aprobación de un presidente que nunca se ha dado cuando ha salido. Pero su error de él va a ser el ingresar al Congreso donde la gente, donde él criticó y la gente se va a dar cuenta realmente cómo han sido las cosas. Bueno, y hasta ahora las pruebas en el Ministerio Público está en investigación su Así grave, digamos, participación, ¿no?, en varias obras donde él obviamente cobró lo suyo, ¿no?, de una manera como lo ha hecho a quienes él denunció por corrupción, al estilo de Club de la Construcción, al estilo de Odebrecht. Martín Vizcarra, con su empresa, obviamente, entre comillas, delegada a familiares, cobró, ¿no?, coimas, porque ese es el término, cobró coimas. Así es, Y en Moquegua. probablemente lo que está buscando en el Congreso es simplemente una especie de inmunidad, ¿no?, para que pueda él, Yo a como se veces dice, evitar la cárcel, ¿no? Claro, yo lo comparo a él como un jugador, casi, bueno, yo no conozco mucho de fútbol, pero sí en ocasiones que he visto, este jugador uruguayo Suárez, ¿no?, que él no es como Messi, que es un gran dribleador, que es un hombre creativo. Suárez le arrojan el balón y oportunamente tiene suerte y ingresa al gol. Igualmente, yo a Vizcarra lo veo así. Vizcarra, prácticamente quienes le dieron la pelota y que metió un señor gol fue el Congreso. El Congreso le dio la oportunidad de ser más popular porque lo cerró el Congreso. Le dieron toda, digamos, esa predisposición. Ahora, el señor Sagasti, en realidad, en este corto periodo, lo único que ha hecho es hacer digamos, una composición de gabinete parchada, donde la señora Pilar Macetti tiene el encargo, por ejemplo, de tratar de desarrollar un plan a corto y largo plazo respecto a la pandemia, pero la señora Macetti se ha equivocado casi desde que empezó en el gobierno de transición también de Vizcarra y tiene continuidad. Parecía que tiene una imposición. Me llama mucho la atención, ¿no?, que ciertos periodistas, los periodistas a veces somos muy molestos, incomodamos al poder. Efectivamente, hacemos preguntas a veces un poco que sacamos de quicio a la gente, pero obviamente esas preguntas tienen que ver también con algunas dudas que tiene la colectividad y el periodismo tiene que cumplir esa función. Entonces, cuando se le preguntó, bueno, señores, ¿cuánto cuesta cada vacuna que ustedes van a comprar?, se paró, ¿no?, y dejó tirado prácticamente la conferencia de prensa y no dio ninguna explicación. Entonces, ese tipo de actitudes irrespetuosas contra los medios de comunicación, que los medios de comunicación finalmente son articuladores de ese mensaje, ¿no?, son una especie de canal para llegar al pueblo. Entonces, ellos tienen que ser conscientes de esa situación. El señor Sagasti realmente, ¿qué ha hecho? La verdad es que está decepcionando, aparte de hablar bonito, y tiene una voz que desespera, parece que tiene una garraspera, parece que se va a quedar sin voz en determinado momento. Yo la verdad me aburro, yo prefiero escuchar a Vizcarra que a Sagasti, porque además no dice muchas cosas. Claro, ¿no? él a veces por el mismo trajinar de su rol de catedrático se ha quedado con ese cliché, con ese patrón de manejar su información. Hoy día ha sido de verdad que para un gobierno, para un presidente, el no tener una organización, porque eso ya también es responsabilidad del que maneja imagen del Palacio de Gobierno, porque la estrategia que ellos han dado ha sido más confusa, porque habló el presidente, dio datos estadísticos, estuvo un buen rato y ya cansaba, como tú lo dices, y después comenzó a repartir la información, como si estuviéramos en un trabajo de clase de grupo, ¿no? El grupo 1 tiene que hacer este trabajo, el grupo 2 tiene que hacer este tema. No era el momento, era ir el momento informar, indicar, por ejemplo, qué medidas se van a tomar. Tales departamentos están muy altos en contaminación, tienen confinamiento, tales días, a tal horario, punto. La gente quiere precisiones, quiere un lenguaje coloquial. Datos. Ahora, un dato que alcanza y que no es ninguna novedad, porque eso lo manejamos todos los días, es respecto al número de infectados y al crecimiento lamentable que podría ser consecuencia de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Así es.
pero que también puede ser una consecuencia de esta nueva variante que la misma Masetti se encargó de decir a los medios de comunicación, Ya estamos. ya está en el país, ya está en acá, nuestro país. Ya estamos acá. Entonces, Sí. estas medidas responden precisamente Sí, a y esa justamente, nueva situación. Tino, esto tiene que ver con lo que va a hablar la premier que está a continuación, no sé si podrán poner las imágenes, que es puntual comentar esto porque ya es competencia municipal, competencia ¿A quién te gobierno refieres? regional. A la premier que también indicó claramente a quienes están dando la pelota para la parte funcional No, operativa. En realidad es así, la regionalización. Así es. ¿No? Así La es. responsabilidad en salud, eso tú lo sabes, en Así es. salud, Educación. y es en el aspecto de producción, ¿no? Pero eso hay un gobierno regional. Lo tiene el gobierno regional, ahí Así es. no participa el gobierno nacional. Claro, pero eso está, la gente tiene que eso está en saber. la ley. Amigos, eso está en la ley, pero el problema es que las autoridades no lo cumplen. Ahora, ¿qué vemos? Que no hay Pero muchos le dan los ciudadanos presupuestos. no reclamamos. El problema es que no tienen técnicos, no saben cómo gastar. Ese es no otro tienen problema ningún tipo grave de también de planificación respecto Anselmo. a una situación No hay como gente esta, grave. preparada con Anselmo. No sé si Lamentable. vemos las imágenes, Tino. Correcto, a ver, escuchemos. Que está repartiendo y hoy día mismo se está también haciendo la adquisición de otros equipos más que se encuentren ya disponibles en el país. Estos equipos se van a repartir en cada una de las regiones según la necesidad y la capacidad de la región de manejarlos. Igualmente, se está llevando un número adicional de equipos de protección personal y de medicamentos. En los meses previos, en la baja transmisión, ya hemos repartido a las regiones equipos de protección personal y medicamentos. Igualmente, estamos llevando en estos vuelos y por tierra a otras regiones para el primer nivel de atención lo que quedaba de balones. Hemos repartido ya 5.000 balones que han ido a los establecimientos de tipo. Bueno, una es una cosa es con pañuelo y otra con cajón, hay una frase similar, ¿no? Así es. La señora Masetti, cuando no era la ministra, salió un día, obviamente, a dar vivas en Arequipa, ¿no? De que debíamos ser un equipo de trabajo, hay que hacer prevención, hay que planificar, ¿no? Hay que ser leales con nuestros compatriotas, hay que buscar evitar el contagio, ¿no? Sin embargo, ese discurso valiente, muy coherente, viene con el discurso torpe, con el discurso inentendible, en algunos casos repetitivo, ¿no? De algo que ya probablemente la población ya conoce, porque los medios de comunicación, sí, efectivamente, una cosa que no están haciendo últimamente es echarle miedo como en la primera etapa, ¿te recuerdas? Casi no podías encender el televisor porque te echaban tal miedo que tú no querías ni aparecer en la puerta de tu casa, ¿no? Así es, fue una psicosis sí, terrible. ahora los canales ya se han relajado un poco, ¿no? Y ya no están con esa campaña del miedo, pero sí están en esa campaña permanente que es evidente, no es gratis. Estamos hablando de los canales nacionales, ¿no? Los grandes canales. ¿Ustedes creen que estos canales lo hacen gratis a conferencias? No, le cuesta 8, 10 millones por sesión al Estado. ¿Y ese dinero de dónde sale? Justo Del bolsillo de todos los contribuyentes. Así, de los impuestos. El comercio es uno de los más beneficiados, el Grupo Comercio es uno de los más beneficiados, el Grupo La República también, y los medios televisivos que son adeptos, y lamentablemente ¿Quiénes son sus político, dueños? ¿Quiénes son sus dueños de esos canales? están metidos en la construcción también. El Club de la Construcción. Así es. Son los dueños. pues, Así hermano. es. Ellos están, como siempre te he dicho, hay toda una historia que son familias que han venido, la familia del Grupo Comercio es una familia muy tradicional, multimillonaria, que ha venido durante todos los periodos de los gobiernos, ha venido participando. Y gobierno que no estaba, digamos, dispuesto a ayudarlos, comenzaban a bombardearlo, ¿Tú ¿no? conoces quién es quién a nivel del gobierno regional en cada gerencia, de las 14 gerencias regionales que hay en Lambayeque? Conoces un poco lo que es educación. Los técnicos que hay en la gerencia regional de salud y educación, ¿han cambiado con Anselmo Lozano o siguen siendo los mismos? Los que son de planta siguen los mismos. Los mismos. Los mismos. Que son el 90%. Así es. El 90%, señores. Son los que manejan la parte presupuestal, lo más importante. O sea, llega el presupuesto, ellos tienen que ser eficientes en el gasto, a veces les sobra dinero a fin de año, ¿qué hacen?
comienzan a ver en qué gastamos, bueno, en Y víveres, están pagando comidas. facturas, cambiando conceptos, Exacto. pagando hasta el 31 de diciembre, Así es. ¿no? Por conceptos que no necesariamente ejemplo, están vinculados, Si es ¿no? a una la planificación. lo que de ese hacen dinero. pasar como alimento, lo hacen pasar como vestimenta porque está parte de la norma, y ese rubro lo dan en otra cosa, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la gente tiene que entender que la señora Macetti, repito, una cosa es que ella lo diga desde, obviamente, un cargo no de ministra, que parece muy sencillo, ahora mismo nosotros estamos opinando, pero conocemos el monstruo por dentro. O sea, no podemos decir que es muy sencillo trabajar para el Estado o ser ministro. Eso la gente tiene que saber. Aquí no Pero estoy no hay- defendiendo, no estoy diciendo que la señora Macetti no es culpable, que el señor Anselmo Lozano no tiene responsabilidad en no Tienen. hacer nada por la región. Tienen No estoy responsabilidad. diciendo eso, por si acaso, pero la gente sí tiene que saber que lamentablemente tenemos en el Estado, digamos, a una amplia mayoría de técnicos que no saben dónde están parados. Y no los pueden sacar. No saben ni siquiera hacer un oficio. Por eso, y no los pueden sacar. Tenemos jefes de imagen que no tienen título, por ejemplo. Tenemos funcionarios en contabilidad que es, digamos, un contador, ahí lo decía el otro día nuestro amigo Humberto Heredia, un ingeniero trabajando en la municipalidad es un fracasado porque no gana Lo que o debe no ganar. gana lo que podría haber ganado como emprendedor, digamos, explotando su profesión, sus conocimientos, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, lo peor, la peor gente, ¿no? Probablemente se va a trabajar y quiere buscar trabajo en el Estado. Es lo que yo le digo a mis alumnos. No conseguir un puesto de trabajo en el Estado no es ningún mérito. No es ningún mérito. Porque sabes que no vas a ganar. Ahora, si lo haces por vocación, ese es otro cantar. El problema del sector Ese es salud, otro Tino, cantar. es bien complejo porque yo siempre hago un análisis histórico, digamos, de cómo comienza en el sector salud a coparse partidariamente. Te corto unos minutitos, me obliga a la pausa y te quedas un ratito más mientras William seguramente está en camino. ¿No? Ojalá que no le haya pasado nada, pero está obviamente aquí unos minutos. Vamos a una pausa, volvemos con Jorge. Muy bien, yo quiero una vez más agradecer a este canal por brindarnos la confianza y no vamos a defraudar. Con Jorge ya estamos preparando una noticia que va a sacudir a la corrupción en Lambayeque. Nosotros siempre hemos denunciado la corrupción y nos hemos enfrentado incluso exponiendo, no nos van a matar ni nos van a golpear porque nosotros nunca hacemos un periodismo chantaje. Se molestan con nosotros, pero finalmente entienden, efectivamente dentro de las instituciones, que es necesario decir la verdad. La pobredumbre, la pus, el cáncer de la corrupción que está en salud a nivel regional, el cáncer que está en educación, tenemos que denunciarlo y con pruebas. Una de las cosas que sí puedo prometer, y lo he venido sosteniendo, por lo menos dentro del ejercicio del periodismo, es denunciamos algo muy fuerte, pero tenemos que tener documentos, ¿sí? A veces es difícil tener documentos, mi querido Jorge, porque la corrupción no te deja evidencias. Así es. Pero en algunos son tan tontos que sí dejan evidencias, dejan documentos. Y siempre hay alguien que le gusta trabajar en orden. Así es. Siempre, uno aunque sea, pero sí hay alguien que te facilita también la información, hay que decirlo, ¿no? Bueno, no sé si escuchamos por La parte de la Premier. de Premier, sí. Veamos, a ver, ¿qué dice la Premier? Físico, uso de espacios abiertos y ventilados y sobre todo evitar aglomeraciones. Si no es imprescindible salir de casa, no lo hagamos, ¿no? Igualmente, otra medida de carácter permanente vinculada a la restricción de la movilidad vehicular y personal. En primer lugar, estamos planteando que hay que continuar con la restricción y la fiscalización de los aforos en los espacios de transporte público y, por supuesto, guardar el cuidado con las medidas de bioseguridad. Otra medida de carácter permanente, que son medidas de restricción de uso de espacios.
hasta el 31 de enero, porque como bien ha señalado el presidente, estas medidas las vamos a ir tomando cada 15 días, que es un periodo que nos permite evaluar el impacto de las mismas, es que se va a sancionar todo tipo de actividad que involucre aglomeración o concentración de personas en espacios cerrados, porque recordemos que estamos en estado de emergencia y en consecuencia están prohibidas las reuniones. Y esto es muy importante, aquí el rol de las municipalidades para la fiscalización de estas reuniones, de estas fiestas que hemos visto que se producen y que se han convertido en espacios de contagio. Igualmente, respecto del uso de... Le echas la pelota, efectivamente tiene la razón, ¿no? Pero no, Jorge tiene la culpa, porque yo le doy el dinero, finalmente él es el productor del programa y no está cumpliendo, pues, ¿no? Pero por si acaso yo no soy el culpable de lo que pasa en el programa, es él, ¿no? Me parece hasta cierto punto muy demagógico, ¿no? Porque en realidad el gobierno, si estamos en una cuestión de emergencia, debería intervenir, ¿no? No estoy pidiendo algo que esté fuera de la ley. En algún momento Chiclayo quedó abandonado sin alcalde, no sé si recuerdas. Claro. Y el señor Aguinaga, el gobierno de Alan García, intervino a la municipalidad y colocó efectivamente a alguien que cumpliera ese trabajo. Por interés político prácticamente. Por supuesto, porque en esa circunstancia, ¿no? Porque estaba pero lo facultaban también. Así es, porque estaba en riesgo Chiclayo. Así es. Entonces, si yo veo que una región, como el caso de Lambayeque, no están haciendo absolutamente nada, deben intervenir la región. Es igual lo que pasó con Lozano, con Estuvo Deben Vizcarra, ¿no? Por eso es que de acá, bien claro, este es todo el sistema mismo que tenemos nosotros. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la municipalidad, el gobierno regional, todos, más el ejército, la policía, todos deben trabajar en conjunto, no deben ser islas, deben tener la misma misión de controlar, fiscalizar. Bien claro está en la ley de las municipalidades y también las normas de emergencia, que tiene que ejercer el control, fiscalización la municipalidad, pero no sola, tiene que ir con la policía. Tiene que ir con el ejército. Hablando de fiscalización, ¿quién fiscaliza en la municipalidad? La gente debe saber que una de las funciones que tienen los, obviamente, consejeros regionales es hacer control político y fiscalizar la gestión del presidente regional. Pero hoy, la verdad, ahí está mi amigo Manuel Huachillo, que uno de estos días lo voy a traer, porque no es que porque estamos en elecciones, si es posible yo pongo 5 candidatos en el programa, van a estar 5 minutos aquí, a partir de la próxima semana. 5 o 10 minutos, máximo. Justo en el caso que mencionas obviamente de la los primera semana consejeros. regalado, si quieren, 5 minutos no van a pasar, porque finalmente los candidatos no dicen mucho, no dicen cosas realmente que sean interesantes, pero sí es interesante, por lo menos que este programa sirva para que los políticos entiendan que Lambayeque no quiere discursos baratos. No, que yo no voy a ser corrupto como fulano, que si no vas a votar por mí porque yo no quiero llegar al Congreso simplemente porque crees que yo no voy a robar. Son tonterías. Lo que tú tienes como candidato es decir, bueno, voy en el Congreso a trabajar por Lambayeque y este tema 1, ¿no?, que concibo que es importante, en el caso de salud, como lo dijo Jorge Pérez y no cumplió, qué pena por Jorge Pérez. Lo que pasa es que todos los candidatos van por dinero, no van por otra cosa, o sea, van por ganar, salir del problema económico que tienen, ya sean empresarios que están llenos de deudas con Asuná o sus empresas no fueron exitosas, entonces la única carta que les queda es el Congreso. Entonces postulan al Congreso y los que no tienen nada se arriman a un partido político y están de adulones y tratan de también ganar dinero. Los regidores, ¿qué hacen, hermano? Ganan justamente, una dieta, no hacen absolutamente así es. Aquí están nada. involucrados, como te digo, en el municipio los regidores, que es la obligación, para eso reciben una dieta. Los consejeros regionales, ya que has tocado a nuestro Manuel Huachillo, yo siempre le pongo en las redes porque él coloca comentarios y se graba, yendo al Colegio San José a ver que estaba rajada la cancha de atletismo, de trotón que hay ahí,
donde él está preocupado por esa cancha. Pero ¿en qué momento ha salido, por ejemplo, en el sector de educación, por ese colegio de Colaya? Ni siquiera se ha dado No le interesa. el interés, o por lo menos ha colocado un comentario para ir a esa zona, pedir una movilidad, porque ese está dentro de su función, para fiscalizar cómo va ese colegio, por qué no lo atendieron. Más aún, ahorita con este problema que tenemos, que estamos agudizados con esta crisis de la pandemia, pero él sigue dando loas, flores al gobernador, que es la mejor planta de Sudamérica. Esa es una responsabilidad, amigos, la obligación funcional que tiene el funcionario. Es como si te dijeran a ti, tú vienes temprano, Tino, todos los días, te voy a felicitar, porque es tu función venir temprano a trabajar. No es ninguna novedad. Es Está parte de cumpliendo la su función, trabajo. exacto, parte de la responsabilidad. Aquí nos hacen creer algunos medios de que, por ejemplo, si el alcalde va y hace una pista o hace un centro recreativo, hay que premiarlo, el alcalde, excelente. Esa es su obligación, amigos, esa es su obligación. Para eso fue elegido, está dentro de la ley de las municipalidades. Y aquí va a tener que trabajar con los pocos trabajadores que tenga de la parte de fiscalización, con la policía, con el ejército y con el gobierno regional. Porque acá no estamos hablando de una simple pandemia, estamos considerados de alta contaminación a nivel nacional. Y si no se pone reglas claras, no se fiscaliza, esto se va a descontrolar. ¿Qué concepto tienes tú del COVID? Porque la gente te ve con tu mascarilla y a mí me ve sin mascarilla. Yo siempre... Yo les voy a decir mi punto de vista y yo también creo que tú tienes tu punto de vista. Claro. Yo siempre digo, el COVID es para mí no es una enfermedad, una situación, una pandemia, digamos, que ha brotado naturalmente. Hay mano del hombre. Ha sido creado en un laboratorio. Esa es la percepción que tengo. Y tarde o temprano se va a saber, porque es ¿Y un tú virus... crees que el virus está en el aire y que lo puedes respirar? No. A ver, ¿por qué usamos mascarilla? Porque tú puedes ser una persona que tienes mayor contacto que yo, estás más expuesto a la calle, puedes ser tú asintomático, y yo puedo tener, como lo tengo, también soy un paciente de riesgo, entonces yo me protejo. Y tú sabes, los que conocemos de oratorio, que cuando hablamos, pues expulsamos, ¿no?, ciertas partículas de saliva. Por eso es que los micrófonos se vuelven tan negros, ¿no? Cuando la gente habla, Claro. hay gente que se acerca mucho al micrófono y están súper negros. Así es. Y malogrados, obviamente, por la saliva, ¿no?, que expulsa a la gente que Si habla. una persona está contaminada, en el micrófono no Correcto, puede estar Correcto, contaminado. pero la mascarilla te protege en este caso, porque la gente tiene que saber esto. Claro. Porque no hay que echarle miedo por echarle miedo. Hay gente que se muere más, digamos, por miedo, porque cuando en realidad tú tienes miedo, el mecanismo, ¿no?, de salud de las personas baja sus defensas totalmente. Entonces queda expuesto a cualquier enfermedad o probablemente Pero ese es a cualquier... el estrés que tú estás mencionando, el estrés. Correcto. Ese miedo para mí es nocivo. ¿Por qué estoy sin mascarilla? Bueno, porque cumplo con lo que normalmente recomendamos, ¿no? Mascarilla me van a ver siempre en la calle, ahora protector también, porque es lo que tenemos que obviamente usar cuando hay cierta cantidad de personas, un gran número, ¿no? Y sabemos que también esas sobrecargas, ¿no?, de gente asintomática puede efectivamente afectar. Así es. Algunos médicos así lo han contado y yo creo en los testimonios de gente que efectivamente no le tiene miedo, pero el hecho que no tengas miedo no significa Pero que es no tomes importante. tus precauciones, ¿no? Pero es importante usar la mascarilla, tío. Sí, Es por muy supuesto. importante. En este canal no uso la mascarilla, primero porque estamos a más de 1 metro y tú tienes mascarilla, no lo tengo yo, pero sí lo tienes tú. Entonces, quieras o no, por más que, entre comillas, estemos a 1 metro y centímetros, tú estás protegido y me estás protegiendo a la vez. Así es. Entonces, Esa es una y la otra responsabilidad. persona que es el productor está a 5 metros, no hay ningún problema. Y el de switcher, y bueno, una persona más. No hay más en este canal que tiene casi 90 metros, ¿no?, digamos, de espacio. Entonces, no hay una razón para tener, en este caso, la mascarilla. Pero saliendo del canal, me coloco protector y mascarilla. Esa es una recomendación. Lo otro es lavarse las manos. Si algo debemos cuidarnos, es que las manos que normalmente están tocando todo tipo de objetos. Pero no solamente que esperar, Tino, el momento que llegas a casa, No, sino no, por supuesto. Tienes que estás andar con tu alcohol. con tu alcohol de gel de preferencia. De gel de preferencia y desinfectarte las manos. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de llevarnos las manos
a la vista, La boca, o la nariz. a la nariz o al oído, ¿no? Y lo otro es una buena alimentación, hermano. O sea, tenemos que, la gente, gracias a Dios, en este país, tú puedes encontrar por 50 céntimos, Y el otro es 50 distanciamiento. el famoso jengibre, oye, que es un milagro de la naturaleza. Claro. Puedes una serie de alimentos que Pero ese es potencian tus defensas. parte, Tino, yo te digo que me estás justamente mencionando la mascarilla. Dentro de los protocolos que se debe manejar está eso, ¿no? Y nosotros también como comunicadores también tenemos que indicar. En el caso tuyo estamos distantes, pero la mascarilla es importante. Sí, yo no te digo que no. Te baja, tienes digamos, favorece a la persona que no se pueda contagiar tan fácilmente. Por otro lado, también sé que tú no tienes problemas también con el COVID, pero también no falta que alguien te pueda contaminar en la calle. Pero sí No, y además, ¿sabes qué, Jorge? Uno no solamente tiene que quererse a sí mismo, tienes familia. Claro, Entonces, claro. no solamente temes por lo que pueda pasar contigo, sino que puedas llevar tú el virus también a tu hogar. Justamente. Entonces, si llegas, te quitas toda la ropa, te lavas muy bien las manos, si posible te das una ducha y asunto arreglado. Eso que estabas comentando del lavado de las manos, cuando tú llegues a casa, por ejemplo, sales a la calle, utiliza un gel con alcohol. ¿Por qué el gel es importante? Y esto lo dicen los propios médicos. El gel demora en evaporarse el alcohol. Por eso Entonces es que mata recomiendan al que el alcohol virus. se combine con, Con un agua especial, no agua exacto. obviamente del caño, ¿no? No. Con cierto, puede ser mineral, Pero ¿no? hay otro Pero un más, porcentaje, más, para que más quede- barato, Sí. que también lo puede utilizar la gente que no tiene para alcohol, porque el alcohol cuesta un poco caro. No, está puede- barato, no es tan caro. No, Una pero hay época la gente que pandemia no se tiene. subió. Por ejemplo, su jabón de pepa puede disolverlo en una botella y está constantemente. Me voy al mercado, recibo vuelto, no tengo para el alcohol, me enjuago ahí con las monedas y estoy con mi agua jabonada y un momento y ahí sigo, me estará pues un poco pegajoso, pero estoy evitando llevar el contagio. Ya cuando llego a casa, me saco la ropa, así yo pueda vivir en un pequeño departamento, afuera pues tendrás que sacar la ropa, te quedas desnudo y ingresar a una ducha permanente, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por